¿Sabe usted que Dios tiene interrogantes para el hombre? Dios tiene preguntas para usted y para mí. ¿Y cuáles son esas preguntas que Dios tiene para nosotros? La verdad es que la Biblia nos habla de diferentes maneras y encontramos en la palabra de Dios este pasaje que dice: ¿acaso se acabó mi poder? ¿O acaso yo ya no puedo perdonar? ¿O mis oídos se han cerrado para no oír? Amiga y amigo, la verdad es que Dios tiene poder y su poder es inmutable. Su poder no cambia, Él no se debilita, Él no siente los años, Él no se envejece con los años, Él es eterno. Y la pregunta de Dios para el hombre es esta: ¿será que se ha terminado mi poder para salvar? ¿Será que no puedo salvarle? ¿Será que no puedo extender mi mano para rescatarle? Amiga y amigo, muchas veces nosotros somos los que limitamos a Dios. ¿Sabe que el deseo de Dios es salvarle a usted? ¿Sabe, amiga y amigo, que Dios quiere darle la salvación de su alma a usted? ¿Y por qué es que Dios no le salva? ¿O por qué es que usted vive todavía en el pecado? ¿Será que Dios ya no está extendiendo su mano para salvarle? La palabra de Dios nos dice: ¿por qué aquí el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para no oír? Pero la pregunta es: ¿por qué entonces el hombre vive alejado de Dios? ¿Sabe usted? Y le voy a poner un ejemplo de cómo el hombre muchas veces tiene a Dios. Cuando una persona que no es tan querida en un lugar, y cuando aparece de pronto, amiga y amigo, se levanta una persona y sale, y luego se levanta otra y sale, y así van saliendo uno tras otro hasta dejar solo a la persona. ¿Por qué? Porque no es tan querido en el lugar, ya sea en una casa o ya sea en un trabajo. Cuando pregunta algo, todos le dan la espalda y nadie le responde. Y esto es lo que hace el hombre con Dios. La palabra de Dios dice del por qué el hombre ha llegado al sufrimiento muchas veces, y es porque Dios ha llamado y el hombre no ha querido oír a la palabra de Dios. Mi pregunta en esta mañana: ¿por qué mucha gente hay en el infierno hoy? ¿Por qué mucha gente están sufriendo en el infierno con una situación terrible, amiga y amigo? ¿Por qué mucha gente están en el sufrimiento del infierno hoy? Porque no oyeron a la palabra de Dios. No quiere decir literalmente que no escucharon el mensaje de Dios, no, sino que no quisieron aceptar este mensaje. No, pensaron que era algo que simplemente, amiga y amigo, que era una mentira de los hombres. Como hoy se cree, muchas personas piensan que el predicador quiere tener sometido a la persona, quiere tenerlo sometido a una esclavitud, y que piensan que se sometieron, piensen esto, que se sometieron a las generaciones pasadas, ¿verdad? Cualquiera le llamaría a las generaciones pasadas que fueron sometidas por la religión, le llamarían tontos. Pero amiga y amigo, hay algo que puedo decirle en esta mañana: que el evangelio
no es algo impuesto, sino es algo libre que usted al escuchar y tomarlo para sí, usted puede salvarse. Pero una de las cosas es que si usted no lo toma, oiga, la Biblia dice, ¿por qué es que fueron llevados al sufrimiento? Dios pregunta al hombre, ¿por qué fueron llevados al sufrimiento? ¿Verdad? Es una buena pregunta. ¿Y por qué la gente va al infierno? Es también la pregunta que yo le estaba haciendo a usted. ¿Por qué la gente está en el infierno? ¿Será que Dios no los pudo salvar? ¿Será que Dios no pudo enviarles a alguien que les hablara? Y le digo esto en respuesta. Dios siempre ha hablado. Desde la antigüedad Dios habla. Pero, oiga, a pesar de que, como dice la palabra de Dios, desde temprano y hasta tarde, desde temprano y hasta tarde, salen los predicadores, los siervos de Dios, a llevar el mensaje de Dios. Y entonces, ¿por qué no se salvaron? No es que el brazo de Jehová o el brazo de Dios se haya debilitado para no poder salvar al hombre, sino que el hombre no ha querido escuchar la palabra de Dios. Amiga y amigo, por esto, yo le invito en esta mañana a volverse a la voluntad de Dios. Dios todavía tiene poder para salvarle. Solo es que usted quiera, porque a Dios no le falta fuerza, ni deseos tampoco de salvarle, ni deseos de perdonarle sus pecados, no, todo lo tiene Él, solo es que usted quiera. La gente sufrió en el pasado, fueron llevados cautivos, ¿por qué? Porque Dios habló, pero nadie quiso escuchar o atender a la voz de Dios. Lo oyeron, claro, lo oyeron, pero no atendieron a la voz de Dios. Y no se trata de oír la palabra, sino de atender la voz de Dios. Que el Señor le bendiga y que la paz de Dios sea en su corazón.